de saludar al profesor Ricardo Hausmann. Él es director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, en donde también es profesor de la Escuela de Gobierno Kennedy, y además fue ministro de Planificación en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. El profesor Hausmann hace unos días escribió una muy interesante columna en el diario The Economist que se titula "La paz y la prosperidad en Venezuela vendrán con la democracia, no con el petróleo". Y sobre esa premisa quisiera comenzar a hablar con usted. Gracias y bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Profesor, en ese sentido, ¿cree usted que están alineados los incentivos para que esta administración termine el trabajo, refiriéndome a que realmente impulse una verdadera transición hacia la democracia en Venezuela? Hay mucho interés en acelerar lo más rápido posible la recuperación del sector petrolero. Para acelerar la recuperación del sector petrolero hay que lograr dos cosas. Una es mejorar o cambiar la legislación en materia de hidrocarburos. Eh, y la segunda es lograr que retorne a Venezuela el capital humano que se fue. Sin capital humano no va a haber la gente para hacer la recuperación, y sin un cambio en la legislación no van a entrar los inversionistas, las empresas petroleras del mundo a invertir en Venezuela. Ahora, un cambio en la legislación, los inversionistas tienen que hacerse la pregunta de cuánto tiempo va a durar esa legislación y quién la hizo. Y yo creo que un cambio en la legislación de hidrocarburos hecha por este gobierno, un gobierno que no tiene ningún sustento constitucional, de un presidente que se robó unas elecciones, que nombró a una vicepresidenta que ahora quedó encargada, pero la ley dice que tiene que llamar a elecciones en 30 días o en máximo 180 días, una Asamblea Nacional que nadie reconoce. Pues los inversionistas se dirán, bueno, los gobiernos legítimos del futuro no van a reconocer la legitimidad de estos cambios legales. Entonces creo que le van a dar a Venezuela un riesgo político muy grande porque todos estos anuncios lo está haciendo un gobierno ilegítimo. Por eso es que yo he insistido que la recuperación de Venezuela va a depender de la velocidad con la cual retornemos a la democracia. En ese sentido, con todo lo que usted me dice y el estado actual de las cosas de la industria petrolera en Venezuela, ¿qué tan realista es pensar que si se da un cambio político, uno más acorde con la voluntad popular y menos de voluntades transaccionales, el petróleo realmente pueda ser un motor de recuperación de la economía? Mira, cuando yo nací, Venezuela era un país de 7 millones de habitantes que producía casi 3 millones de barriles de petróleo. ¿Okay? Ahora somos los venezolanos 30 y pico millones de ciudadanos y producimos menos de 1 millón de barriles de petróleo. Entonces Venezuela se ha vuelto mucho más grande que el petróleo que tenemos. Si llegamos a 3 millones de barriles, vamos a ser 5 veces la población. O sea que en términos de barriles per cápita, vamos a ser un quinto de lo que éramos cuando yo nací. Entonces, si hablamos de recuperación de Venezuela, tenemos que pensar que Venezuela tiene que depender, su prosperidad tiene que depender de mucho más cosas que Venezuela pueda hacer. Venezuela tiene, no sé, unos 12 millones de hectáreas de buena tierra y está produciendo en un par de cientos de miles de hectáreas. O sea, nosotros podríamos expandir nuestra producción agrícola enormemente. Nosotros podríamos expandir nuestra producción minera enormemente. Nosotros tenemos el mejor río hidroeléctrico del mundo, el río Caroní. Podríamos ser una fuente muy importante de generación de energía verde. Tenemos un potencial turístico fenomenal. Tenemos una gente muy educada y muy integrada al mundo, porque con esta diáspora de 8 millones de personas muy talentosas, con una experiencia muy rica y muy conectadas con el mundo, creo que
nos vamos a poder insertar en una gran cantidad de cosas. Pero nada de esto va a ocurrir si tú no le das a los venezolanos la sensación de que tienen derechos, de que tienen libertades, de que están empoderados para invertir, para soñar, etcétera. Si tú les vas a decir, mira, vamos a dejar a la economía como está, una economía hiperregulada, socialista, donde le han empoderado una gran cantidad de reguladores del Estado en la capacidad de extorsionarte 20 veces al mes. Entonces, nadie va a desarrollar estas cosas y Venezuela va a ser un poquito, va a ser más rica de lo que es hoy en día, pero no va a ser la Venezuela a la que queremos, a la que tenemos derecho a compararnos, que es la que éramos en el pasado. Entonces, yo creo que para que Venezuela se recupere, va a tener que ser mucho más que petróleo, y para que se recupere el petróleo, vas a tener que empoderar a los venezolanos, porque no están las leyes para invertir y no están los venezolanos para producir. Esto que usted me dice nos hace pensar y recordar a ese ilustre venezolano Arturo Uslar Pietri, que hablaba de sembrar el petróleo y de los peligros precisamente de depender exclusivamente del crudo, de los ingresos petroleros, y que son los riesgos que hemos vivido de primera mano en los últimos 27 años. Recientemente se ha divulgado bastante un extracto de una entrevista que le hicieron hace muchos años, ya él falleció. La voy a colocar para ustedes un momento. Con el petróleo al venezolano le ha pasado una serie de cosas muy curiosas. El petróleo se ha mitificado en el país. La presencia del petróleo ha desbordado los límites de un recurso natural para convertirse casi en un símbolo de nacionalidad, cosa que es absurda e irracional. Por lo demás los hombres somos muy irracionales, ¿no? Entonces tenemos la idea de que el petróleo es nuestro y de que no podemos negociar con el petróleo porque uno no negocia con su mamá. Bueno, eso es una cosa ridícula, ¿no? Eso es ridículo. El petróleo es un recurso, como lo es el oro, como es la tierra vegetal, como son las bellezas naturales, un recurso que se puede explotar inteligentemente o torpemente, sí, claro, con el que se pueden hacer buenos negocios o malos negocios. Lo que pasa es que los politiqueros fueron los que vendieron y promovieron ese concepto de símbolo de identificación del nacionalismo. Del nacionalismo. Bueno, entonces, el petróleo es el principal recurso que Venezuela tiene, y por lo tanto sería absurdo que Venezuela dijera: me muero de hambre sobre una montaña de grandes recursos porque mi dignidad nacional me impide negociar con esto. Bueno, esto sería verdaderamente un caso para el libro de Ripley, ¿no? Entonces, si partimos de la base de que el petróleo es un recurso que puede ser inteligentemente aprovechado o no, y que es el principal instrumento que Venezuela tiene para poder salir de sus dificultades actuales, no solamente, sino para poder reemprender el camino hacia una nación normal, que es lo que debemos tener en la cabeza, debemos pensar que ese recurso hay que utilizarlo. Con respecto a PDVSA habría que decirse lo siguiente: PDVSA es un monopolio, y no hay en el mundo ejemplo de un monopolio eficiente. De modo que si nosotros pensamos que el petróleo es un recurso y que se puede explotar, esa explotación puede ocurrir de dos maneras: o que la hagamos directamente, en lo que no hemos sido muy afortunados porque lo que hemos hecho es hacer disparates sobre disparates, y que sería un milagro que fuera un modelo de eficiencia porque no tiene competencia, y más sano sería para Venezuela que hubiera 2 o 3 explotadores de petróleo compitiendo y ofreciendo mayores ventajas unos que otros bajo la vigilancia de ellos mismos y del Estado venezolano, que este mito sagrado, esta especie de religión terrena en la cual el petróleo es sagrado. Esa reflexión de Arturo Uslar Pietri que le genera hoy a la luz de los hechos actuales. Yo creo que los venezolanos, cuando echamos el cuento de nuestra historia, no hablamos lo suficiente de el reto productivo y tecnológico que fue desarrollar nuestra industria petrolera, de los retos tecnológicos incluso que tenemos por delante, porque el petróleo venezolano, o sea, el grueso de nuestras reservas, no todas, pero digamos 2/3 partes de nuestras reservas, son en este petróleo extrapesado y agrio, es decir, con muchos azufre y muchas de otras cosas, que está en la faja petrolífera del Orinoco.
En la década del 70 nosotros pensamos que eso no valía nada, pero se desarrollaron ciertas tecnologías para que valga más. Esas tecnologías implican unos mejoradores que son muy costosos y que le añaden mucho al costo de transformación. Pero de pronto hay tecnologías que nos podrían permitir extraer más de ese petróleo, transformarlo con menor costo, hacerlo más competitivo, etcétera. Eso parte porque venezolanos piensen, y teníamos antes de que Chávez votara a 20.000 personas de la industria petrolera, teníamos el Instituto de Tecnología Petrolera de Venezuela, el INTEVEP, em, y, y estábamos trabajando precisamente en cómo resolver ese problema tecnológico. En este momento estamos usando una tecnología que es mejor que la que teníamos antes, pero de pronto no es la que nos va a sacar las castañas del fuego. Bueno, ese es un reto tecnológico, pero y va a ser un reto organizacional también, un reto productivo. Entonces no es que el petróleo es así soplar y hacer botellas. Fíjate que, por ejemplo, el campo Furriales en Colombia estaba produciendo como 30.000 barriles diarios hasta que llegaron los ingenieros venezolanos y los pusieron a producir 250.000 barriles diarios. Eso te da una idea de un poco lo importante que es el conocimiento. Nosotros teníamos el campo Furrial que estaba produciendo más de 500.000 de barriles al día en Venezuela. Esta gente lo administró de tal manera que hoy produce como 100.000 barriles. Destruyó el pozo por falta de competencia, falta de conocimiento, falta de capacidad en el manejo de estas cosas. Entonces, los venezolanos tenemos, por un lado, que entender que el conocimiento, la tecnología es central para la producción de petróleo, pero para la producción de todo lo demás en la economía. No es que sencillamente el petróleo es un tubo por donde sale valor y después agarramos ese valor y después vivimos felices el resto de la vida. El reto de Venezuela es el reto de generar una sociedad capaz de construir su propia prosperidad, movilizando el conocimiento que permite el contexto venezolano, tanto de los recursos naturales del país como del tejido social que el país pueda crear. Usted hablaba ahora de las características del crudo venezolano, que es extra pesado, tengo entendido que es más o menos que es parecido al petróleo canadiense. Y estas refinerías estadounidenses que se construyeron para refinar el petróleo venezolano, hoy día están refinando el petróleo canadiense. Y que Estados Unidos, pues con el fracking, ha podido obtener este petróleo más ligero, pero sigue necesitando una porción del petróleo pesado como el que tiene Venezuela. En ese sentido, estamos en una competencia con Canadá para ser el proveedor de ese petróleo pesado que necesita la industria estadounidense, y en estos momentos en que la geopolítica es tan compleja y Estados Unidos también está teniendo diferencias, o la administración Trump mejor, con Canadá, ¿eso es una oportunidad para Venezuela? Yo creo que más bien yo lo veo como un reto gigantesco. Porque lo que ha pasado es lo siguiente. Estados Unidos generó unas refinerías que llaman de alta conversión. Quiere decir que tú le metes petróleo muy pesado y salen productos muy livianos. Eso es lo que... productos muy livianos son cosas como la gasolina o la gasolina de aviación. Entonces, nosotros el petróleo de la faja no lo podemos enviar como está, porque a temperatura normal es un sólido. Entonces, lo que se hace actualmente es que agarras petróleo caro, liviano, lo importamos para mezclarlo con este petróleo malo y vender una mezcla que llaman el crudo Merey, que es una mezcla del petróleo malo venezolano con el petróleo bueno mezclado para diluirlo. Nosotros deberíamos, o sea, hay cosas tecnológicas que se deberían hacer para no usar buen petróleo para diluir mal petróleo. Probablemente necesitamos tener mejoradoras en Venezuela que
hoy nadie está pensando en eso porque Venezuela ha sido un país tan inseguro que nadie está dispuesto a hacer esas inversiones. Pero la capacidad de refinación que hay en Houston de alta conversión está definida en un cierto monto. Nadie en Estados Unidos está pensando en expandir esa capacidad. Y si Venezuela va a meter en los próximos años, no sé, 2 millones de barriles más de petróleo pesado, esa capacidad de refinación en el mundo no existe. Alguien va a tener que querer invertir en nueva capacidad de refinación para refinar el petróleo venezolano. No me queda claro que eso vaya a ocurrir en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tiene mucho petróleo liviano que no necesita esas capacidades. Estados Unidos es hoy un exportador neto de energía, no es un importador de energía. Entonces yo creo que el margen de escasez de petróleo pesado que tienen estas refinerías en Houston en este momento, con la capacidad instalada en Houston en ese momento, no da para un gran crecimiento en Venezuela. En este momento ellos estarán contentos, pero no creo que para Venezuela, pensando el desarrollo de la industria petrolera venezolana, va a ser suficiente. Profesor Ricardo Hausmann, ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio.